Hola a todos, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien y espero que recuerden que estamos viendo el tema de electrostática. Ya terminamos con ley de Coulomb y nos compete ahora empezar con campo eléctrico. Campo eléctrico o intensidad de campo eléctrico van de la mano los temitas y espero que se entiendan. Pero antes de comenzar propiamente con el tema de campo, vamos a tener que entender unos conceptitos que ya estuvimos trabajando. Solo para dejarlos muy claro, estos conceptos previos van a iniciar con la definición de carga puntual. Entonces, vamos a decir que carga puntual es una carga que geométricamente se va a definir como si fuera un punto. Es decir, es una carga tan pequeñita que podemos decir que no tiene dimensiones. Es un puntito en una hoja, carece de dimensión. En comparación con la hoja, el punto es insignificante. Entonces, cuando hablamos de una carga puntual, lo que decimos es que la carga es muy pequeñita. Tan pequeñita que podemos quitarle este concepto de que abarca un espacio. Si recuerdan, la ley de Coulomb habla de dos cargas puntuales. Entonces, pues a eso se refiere Coulomb, que son cargas tan pequeñitas que en comparación con el ambiente o con el entorno en el que se encuentran, su espacio o el espacio que ocupa esa carga es insignificante. Entonces, primer concepto es carga puntual y es una carga tan pequeñita que podemos decir que no tiene dimensiones. El siguiente concepto va a ser una carga de prueba y pues dicho tal cual es la carga que se va a utilizarse para comprobar si existe o no existe un campo eléctrico. Entonces, esta carga de prueba, como que por definición o por tradición, por concepto, como le gusten decir, es una carga que siempre va a ser positiva y es una carga puntual, obviamente. Entonces, carga de prueba me sirve para saber si no o no saber, para comprobar pues que exista un campo eléctrico. En este sentido, pues vamos a dar más ejemplos a continuación y una vez que estemos con los ejercicios, seguramente va a quedar más claro. Y por último, el concepto de líneas de fuerza. Y este concepto de líneas de fuerza se le va a atribuir a Michael Faraday. A este hombre se le van a atribuir bastantes descubrimientos, sobre todo en el campo de eléctrica, electrónica y magnetismo. Y pues destacando la parte del motor y el generador eléctrico. Aquí ya hay un poquito de su biografía, quien guste leer, pues adelante. Destacando pues que es británico y que fue un destacado físico y químico. Lo que nos interesa ahorita de él más en esencia es este concepto de líneas de fuerza y básicamente lo que este hombre dijo. Un campo se puede representar si es producido por una carga positiva, entonces vamos a dibujar como una especie de vectores o líneas, propiamente son líneas de fuerza, que van hacia afuera, como lo pueden ver en la imagen inferior. Se los indico aquí con el puntero. En este espacio ustedes pueden ver, por ejemplo, que una carga positiva, cuando genera un campo eléctrico, va a tener líneas de fuerza hacia afuera, y una carga negativa, cuando genera el mismo campo eléctrico, va a tener líneas de fuerza hacia adentro, y estas líneas de fuerza pues se dibujan como si fuera una especie de vector. Aquí en esta imagen podemos ver como el norte, por ejemplo, tiene estas líneas hacia afuera, siendo el polo positivo, y el sur tiene estas líneas, vamos a decirlo, negativas, que van hacia adentro, indicando que es el polo propiamente negativo. Y así estas líneas de fuerza se unen unas con otras, formando esta especie de campo eléctrico, o más bien esta definición de campo eléctrico. Ahorita vamos propiamente a la definición, pero estas líneas de fuerza vamos a decir qué es eso. En una carga positiva las líneas de fuerza salen de la carga, y en una carga negativa las líneas de fuerza entran a la carga. Ese es el concepto de líneas de fuerza. Y aunque parezca algo muy simple, la realidad es que pues facilita mucho la vida para hacer la parte de los análisis, así que es una aportación bastante valiosa en el campo y bastante a tener en cuenta. Bueno, entonces ya teniendo estos tres conceptos previos a ver qué es un campo eléctrico, ahora sí vamos centrándonos más al tema con este concepto de campo eléctrico.
Lo primero que hay que destacar y tener muy claro es que me dice que el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Rápido recuerden, un vector tiene que tener magnitud, dirección y sentido. Entonces, propiamente aquí me están diciendo que el campo eléctrico va a ser representado por una E mayúscula y se le atribuye o se le agrega pues esta flechita en la parte superior indicándome que es un vector. Entonces, otro punto muy importante es que el campo eléctrico existe en todo punto de un espacio. Es decir, si tengo una carga que me produzca un campo, porque vamos a ver que las cargas eléctricas son las que producen un campo eléctrico, entonces esa carga genera el campo hacia todas direcciones, vamos a decir 360 grados. En esta imagen podemos representar una carga negativa, una carga positiva, y vemos cómo generan líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza, si ven, salen de la positiva, entran a la negativa, se genera una especie de campo eléctrico, o se dibuja más bien el campo eléctrico con estas líneas, y este espacio de aquí se genera 360 grados, arriba, abajo, atrás, adelante, en todo momento, es tridimensional. Entonces en todo punto del espacio esta carga está generando el campo. Ahora, el campo eléctrico está en función o afecta a una carga puntual que esté en una posición. Por eso se utilizan cargas de prueba para comprobar si existe o no existe un campo eléctrico. Y para eso me voy a apoyar de la siguiente imagen. Este espacio de aquí, por ejemplo, me dice que esta carga Q mayúscula me está produciendo un campo eléctrico. Entonces, para yo comprobar si existe realmente el campo eléctrico, yo voy a usar esta carga Q minúscula. Entonces, esta va a ser mi carga de prueba. Cumple con los requisitos, va a ser puntual y va a ser positiva. Entonces, en el momento en el que yo pongo esta carga aquí, esto es obviamente imaginando que la carga es algo tangible que yo puedo agarrar con mi manita y ponerlo ahí. Bien, entonces si yo pongo esta carga de prueba aquí, esta carga saldría disparada hacia este lado. ¿Por qué? Pues porque esta carga es positiva y esa es positiva. Y la ley de las cargas eléctricas me va a decir que dos cargas positivas se van a repeler. Entonces cuando sale disparada hacia acá, yo digo, ok, cuando yo la pongo ahí, la carga no se queda inerte. Eso significa que hay un campo eléctrico afectándolo. Ahora, la carga se aleja, pues por lo tanto, este alejamiento me indica que quien genera el campo eléctrico es una carga positiva. Pero este suceso no solo pasa en el punto 1. Si la pongo en el punto 2 pasaría lo mismo, se repele. Si la pongo en el punto 3 pasaría lo mismo, se repele. ¿Qué me indica esto? Que el campo eléctrico existe en cualquiera de los puntos y además va a tener su mismo valor siempre y cuando el punto 1, el punto 2 y el punto 3 tengan la misma separación respecto a la carga que genera el campo. Cosa muy importante aquí. ¿Se acuerdan que en el tema de ley de Coulomb utilizábamos carga subíndice 1 y carga subíndice 2? Bueno, esta carga subíndice 1 y carga subíndice 2 ahora van a ser sustituidas, entre comillas, por Q mayúscula y Q minúscula, donde Q mayúscula es la carga que genera el campo eléctrico y Q minúscula es la carga de prueba que se utiliza para comprobar que existe un campo eléctrico. Bien, la relación entre estas dos cargas o la relación, digamos, matemática para esto, es decir, que el campo eléctrico es igual a la fuerza. ¿Cuál fuerza? Pues la fuerza de repulsión, en este caso, que existe entre la carga que genera el campo y la carga que se utiliza para la prueba. Entonces, la fuerza entre estas dos cargas dividida entre la carga de prueba. Eso es lo que me da el valor del campo eléctrico. Y hasta ahí yo tengo la magnitud del campo eléctrico. Pero repito, el campo eléctrico es un vector. Entonces, ¿de dónde sale la dirección y el sentido del campo eléctrico? Pues bien fácil. Si suponemos que el campo eléctrico ahorita está siendo producido por una carga positiva, a la que llamábamos Q mayúscula, entonces si yo pongo mi carga de prueba aquí, se ve disparada hacia acá, pues entonces calculamos el ángulo y la dirección y en ese sentido, bueno, el sentido, dirección y el sentido va a estar dado por la fuerza entre estas dos. Si estas dos se repelen,
pues hay que calcular con qué ángulo se repelen y ese ángulo me va a servir también para el campo eléctrico. Dicho en otras palabras, la dirección y el sentido de la fuerza van a ser la misma dirección y sentido del campo eléctrico. Ahora, si la carga está siendo producida ya no por un campo positivo, sino por uno negativo, y se pone la carga de prueba positiva, pues se va a ver atraído. Entonces, la dirección y el sentido cambian. ¿Por qué? Ya no es una fuerza de repulsión, ahora es una fuerza de atracción. Entonces, va a haber una variación de 180 grados respecto a la repulsión y la atracción. Otra vez, el mismo ángulo que yo voy a tener para la fuerza va a ser el mismo ángulo que voy a tener para el campo eléctrico. La magnitud se va a encontrar realizando la división de fuerza entre carga de prueba, pero la dirección y el sentido, es decir, el ángulo, me lo va a dar la fuerza, como lo habíamos venido trabajando en los ejercicios de leyes de Coulomb. Y nada más para terminar con esta parte de campo eléctrico, cabe resaltar que este concepto de campo no es exclusivo de un apartado eléctrico, por eso tenemos que especificar qué es campo eléctrico, porque también podemos hablar de un campo, por ejemplo, gravitacional, y nosotros estamos expuestos a ese campo gravitacional. Una masa tiene un campo que igual atrae a los objetos. En este caso podemos decir que la Tierra también genera esa fuerza de atracción hacia nosotros y es lo que nos mantiene aquí, es un campo gravitacional. Entonces, este concepto de campo, pues es eso, un concepto de una fuerza que ve afectada a un objeto, en este caso una carga, en cualquiera de sus puntos, afectando a 360 grados. Hacia todos lados se genera esa fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, dependiendo de quién genere el campo eléctrico, si una carga positiva o una carga negativa. Y con esto terminamos este concepto de campo eléctrico y damos paso al siguiente apartado. El siguiente apartado ahora será potencial eléctrico. Este potencial eléctrico es conocido mayormente o más popularmente por el nombre de voltaje. Ahora, antes de iniciar con esto, hay que recordar algunos puntos clave. Primero, tener bien claro qué es fuerza. Y recuerden que fuerza es la interacción que cambia el movimiento de un objeto. Esto queda muy preciso en la segunda ley de Newton, que es la ley de fuerza. Y por otro lado, recordar la definición de trabajo. Y trabajo es una fuerza que se aplica durante un determinado tiempo y produce que un objeto cambie de posición, o una fuerza que actúa durante una determinada distancia. Al final, trabajo, en su formulita me dice que trabajo es fuerza por distancia. Continuamos con el recordatorio y vamos a decir que ahora energía es la capacidad para hacer un trabajo. Si yo no tengo energía suficiente, no voy a poder realizar un trabajo. Por eso normalmente, dependiendo de la energía que tengas, es la capacidad del trabajo que puedes realizar. Y este término energía y trabajo siempre van de la mano, muy de la mano, porque el trabajo que yo realizo pues consume una cierta energía, o realizar un trabajo va a requerir una cantidad de energía. Estos dos conceptos, les digo, siempre van a ir mezclados, siempre van a tener relación directa uno con el otro. Ahora, si una fuerza hace trabajo sobre un objeto, el objeto comienza a almacenar energía potencial. Un objeto con energía potencial pues se dice que tiene la capacidad de realizar un trabajo. No significa que esté haciendo un trabajo, significa que lo puede hacer. Entonces, un objeto va a tener energía potencial en virtud de la posición en la que se encuentre. Va a ser mayor o menor dependiendo de dónde esté. Para aclarar más esto, hablemos del experimento que Galileo Galilei realizó allá por el siglo XVI-XVII, donde lo tacharon de loco, porque el hombre se sube a la torre inclinada de Pisa y comienza a lanzar objetos, o a dejar caer objetos desde lo alto, comprobando que objetos de diferentes masas, como estos dos, caían al suelo al mismo tiempo. Bien, esto me sirve para decir, se realiza un trabajo para que este objeto pase del nivel del suelo a la altura en la que está Galileo. Ese trabajo es igual a la energía que tiene el objeto cuando está suspendido aquí. Ahora, cuando está suspendido, tiene la capacidad de hacer un trabajo.
¿Cuál es ese trabajo? Pues en este caso caer. Y almacena energía. ¿Energía por qué? Pues por su posición. Porque el hecho de que esté aquí le va a permitir que en el momento en el que quede en caída libre, el objeto recorra una distancia y cuando llegue aquí, seguramente hay una aplicación de fuerza. Si no me creen, pues si ponemos un cristiano aquí, pues nos lo vamos a desmayar. Entonces, aquí tiene energía potencial. Luego, cuando comienza a moverse, se realiza este trabajo porque hay una fuerza aplicada que recorre una determinada distancia hasta que pues llega al piso y en ese punto ya no tiene energía potencial, ya está al ras del piso y ya no está realizando un trabajo, ya no se está moviendo. Entonces de aquí esta relación tan cercana que hay entre energía potencial y trabajo. Y ahora, ustedes me dirán, ¿qué tiene eso que ver con voltaje? Pregunta muy válida y a lo que vamos es que con voltaje va a ser algo muy similar. Vamos a tener energía en virtud de la posición. Pero antes de llegar con esto, vamos a ver de dónde sale esto de voltaje. Entonces, voltaje va a ser este concepto introducido por Alexandro Volta, donde en virtud de la posición de una carga presenta energía. El término correcto es una diferencia de potencial eléctrico, porque así como cuando vimos el ejemplo ahorita de Galileo aventando objetos desde la torre inclinada de Pisa, aquí vamos a decir que una carga en función o en virtud de su posición va a tener cierta energía y esa energía le puede dar la capacidad de realizar un trabajo. Entonces, ¿por qué se le dice voltaje? Porque pues quien trabajó estos términos fue Alexander Volta y que no se pierda la bonita costumbre de que cuando hay un descubrimiento o una aportación, la aportación lleva el apellido o el nombre del científico que estuvo trabajando con ello. Entonces, en este caso, pues voltaje va en honor a Volta, a Alexander Volta. Vamos a explicar entonces esto para ya terminar con este temita. Vamos a decir que podemos tener dos puntos. A este le vamos a llamar punto A y a este le vamos a llamar punto B. A este le vamos a llamar punto B. Tenemos B y tenemos A. Entonces, aquí hay una carga Q mayúscula. ¿Qué significa esto? Pues es la carga que me genera el campo. Entonces, voy a usar una carga de prueba y vamos a determinar en función o en virtud de la posición de esta carga de prueba dónde se encuentra mayor energía. Quizás se aprecia mejor inicialmente utilizando esta imagen. Bien, aquí tenemos un cuerpo cargado de forma positiva, o vamos a decir que esta es la carga Q mayúscula que está generando el campo eléctrico. Yo pongo una carga de prueba. En el momento en el que pongo la carga de prueba, ya sabemos qué va a pasar. Positivo y positivo se repelen. Entonces, esta carga saldrá disparada hacia este lado. Conforme esta carga Q se aleje de esta carga, si ustedes recuerdan la ley de Coulomb, el factor en la fórmula es que tenemos que dividir entre la distancia que hay entre carga y carga al cuadrado. Entonces, conforme se aleje, ¿qué va a pasar con la fuerza que hay entre estas dos cargas? Pues va a disminuir. Entonces, se dice que una carga positiva o una carga de prueba siempre va a moverse de un punto donde hay mayor energía a un punto donde hay menor energía. ¿Por qué? Pues porque conforme se aleja, la fuerza que hay entre las dos, la fuerza de repulsión entre las dos cargas, va a ser menor. Repito, porque en la ley de Coulomb me dice que la fuerza tiene un factor que se divide entre la distancia que la separa al cuadrado. Entre más se aleja, esa distancia va a ser mayor y por lo tanto la fuerza va a ser cada vez menor. Entonces se dice que una carga positiva siempre va de un punto donde la energía es mayor a donde la energía es menor. En un punto donde el potencial o la energía potencial es mayor a un punto donde la energía potencial es menor. Con una carga negativa pasa lo contrario. Si yo pongo una carga negativa, la carga negativa se va a acercar a esta carga eléctrica positiva que está generando el campo. Entonces, se dice que la carga negativa siempre va de donde hay menor potencial a donde hay mayor potencial. Eso apréndanselo por favor. Repito, una carga positiva que se suelta en un campo eléctrico
tiende a desplazarse de un punto donde el potencial es mayor hacia otro punto donde es menor. Una carga negativa tenderá a moverse en sentido contrario, es decir, de un punto donde el potencial es menor hacia aquellos puntos donde es mayor. Esto lo leo literalmente o textualmente del libro de Máximo Alvarenga. Espero que lo hayan anotado. Bien, entonces, esta diferencia de potencial se le llama voltaje. La diferencia es la energía en función de la carga que hay en el punto B menos la energía en función de la carga que hay en el punto A. Estas diferencias de potencial es a lo que se le llama voltaje. Es decir, la energía en función de la carga en un punto menos la energía en función de la carga en otro punto es diferencia de potencial. Ahora el monito pues me sirve para ilustrar como que nosotros ponemos la carga o nosotros tenemos la capacidad de mover la carga. Todo esto por supuesto son suposiciones porque no me imagino con los dedos sosteniendo una carga puntual y colocándola en una posición exacta. Porque recuerden que puntual decimos que prácticamente carece de dimensión. Entonces todo esto es como para hablar en un lenguaje que todos nos entendamos. Y así en resumidas palabras es como funciona esta diferencia de potencial. Es la energía entre la carga. Y si ya decimos que es energía entre carga, pues ustedes ya deberían saber que la unidad fundamental para medir la energía en el sistema internacional son los joules. Y la unidad fundamental para medir la carga son los coulombs. Entonces, joules entre coulomb me da a lo que conocemos como voltaje. Y comúnmente le decimos volts. Un volt entonces es un joule sobre coulomb. Entonces, si pensamos por ejemplo que en nuestra casa tenemos tomas de corriente de 120 o 127 volts, podemos decir que eso significa que un coulomb de carga recibe o tiene una energía de 120 joules o 127 joules, debido al caso. El voltaje que recibe una casa varía entre 120 y 127. Entonces, que se entienda esto, unidad fundamental es joule sobre coulomb, pero normalmente lo representamos como voltios o voltaje. Espero se haya entendido cómo funciona esto de diferencia de potencial, espero se haya entendido qué es voltaje. Y para concluir este tema, les voy a dejar esta tablita donde resumimos la parte importante de esta unidad de electrostática. Por ejemplo, quiero que sepan que la fuerza eléctrica se da en newtons porque es una fuerza, la carga eléctrica en coulombs, y que la fuerza eléctrica suele representarse como fuerza subíndice E, y las cargas pues de un montón de formas. Simple y sencillamente carga en mayúscula indicando que es la que genera un campo eléctrico, una Q' para decir carga 1, o perdón, para decir carga y carga prima, o numerándolas carga 1, carga 2, carga 3. La distancia entre las cargas se representa por una R y su unidad van a ser los metros. La constante de proporcionalidad, aquí están sus unidades, su valor era 9 por 10 a la 9, ya saben. La constante dieléctrica no tiene unidades, se representa por la K mayúscula y es propia de cada material. El campo eléctrico va a ser newton sobre coulomb, porque recuerden que es fuerza entre carga, entonces las unidades son newton sobre coulomb, y se suele representar con una E mayúscula. Entonces, aquí tenemos dos formas de verlo. El campo eléctrico puede ser la fuerza entre la carga, o también puede ser el voltaje entre la distancia que hay entre cargas. Recuerden que el voltaje es una diferencia de potencial. Luego, propiamente voltaje o diferencia de potencial, recuerden que las unidades son joules sobre coulomb, pero se suele representar como volts, y volts es una V, entonces se representa por la V, y volt es esa energía potencial en el punto B entre la carga, menos la energía potencial en el punto A entre la carga. También la pueden encontrar como el trabajo ejercido en el punto B y el trabajo ejercido en el punto A. Recuerden, energía y trabajo siempre van muy de la mano porque uno siempre tiene relación con otro, como en el ejemplo que dimos de Galileo Galilei y su experimento en la torre inclinada de Pisa. Entonces el voltaje también se puede representar como la constante de proporcionalidad por la carga de prueba entre la distancia que separa mis cargas. Y por último decimos que el trabajo, igual a la energía, se da en joules. Un joule es 1 kilogramo por metro cuadrado entre segundo al cuadrado.
El trabajo se representa por una W mayúscula del inglés work, y decimos que trabajo es carga por voltaje. Recuerden otra vez, trabajo va relacionado directamente con energía potencial. Energía potencial es la capacidad de realizar el trabajo, y trabajo es propiamente una fuerza aplicada sobre una distancia. Entonces, frecuentemente podemos decir que el valor del trabajo y de la energía es la misma. El trabajo es la energía utilizada y la energía es la capacidad para realizar ese trabajo. Entonces, digamos que cuando hablamos de energía, tengo la capacidad pero no lo he hecho, y trabajo es ya no tengo la capacidad porque ya lo hice. Es como el antes y el después, pero los valores pues al final son los mismos. Bien, hasta aquí entonces vamos dejando el tema. Les agradezco mucho su atención, y si hay dudas ya saben que pueden comentar o pueden preguntar. Nada más dando los puntos de donde se obtuvo la información. Por supuesto, citando a la Secretaría de Educación Pública, que nos brinda el marco de referencia indicando los contenidos que se tienen que ver a nivel bachillerato. El libro de Física General de la serie de Shaun, que siempre nos brinda ejercicios muy apropiados, y donde se tomaron la mayoría de las fórmulas que les pasé en la diapositiva anterior. Y por último, el libro de Física General de Antonio Máximo y Beatriz Alvarenga, de donde se tomó la mayor parte del contenido teórico de estas diapositivas. Y pues sin más que decir, espero que tengan un muy bonito día y nos vemos muy pronto en algún otro momento. Cuídense mucho y chao, chao.